Hola, le damos la bienvenida a Solís TV, una forma de encontrarnos a la distancia, pero juntos, desde casa. El espectáculo está por comenzar. Para un mayor disfrute de la función, les recomendamos silenciar sus teléfonos. Que disfruten la función. Teatro Solís, un teatro en casa. Yo no digo que haya que rendir cuentas, pero sí conviene saber que cuando tú pisas un escenario, estás pisando vida de otros y que esas vidas serán muy valiosas. ¿Cómo era el Durazno de la niñez de Nelly Goitiño? Yo nací en el departamento de Durazno, en su capital, Durazno. Soy visceralmente duraznense. Esto quiere decir muchas cosas. El ritmo interior es duraznense. Un amigo mío se reía una vez y me decía, tú caminas, ya viviendo muchos años acá, como si cruzaras la plaza de Durazno. Sí, yo creo que el pueblo queda en la sangre. En esa etapa, yo nací en el seno de una familia muy numerosa. Mi madre tuvo 10 hijos, era maestra de enseñanza primaria, una magnífica maestra, con una creatividad que hasta hoy me asombra cuando recuerdo cómo fue mi maestra en los 3 primeros años, primero, segundo y tercer año. Mi padre tenía una farmacia, especie de tundicio duraznense. Tenía una farmacia en Durazno y una en el pueblo del Carmen. Yo recuerdo esa farmacia como si fuera una farmacia de las boticas españolas de Valle Inclán, por ejemplo. Durazno fue, como te digo, la etapa en la que yo estudié magisterio. Allí me recibí de maestra. Había también una mujer entrañable, María Emilia Castellanos de Puchet, una mujer especialísima que formó un instituto en Durazno, un instituto magisterial que hasta hoy existe, donde yo fui becada. Tengo el orgullo de haber sido becada por María Emilia. Y recuerdo, Jenny, la formación en ese instituto era de primerísimo nivel. También estudié allí y me recibí de profesora de piano con Aida Lombardi. En Durazno había y creo que aún hoy existe todavía, un centro musical muy importante. En ese centro se oía música, se estudiaba música. Es decir, que Durazno en mi alma quedó como un centro espiritual muy hondo. Por eso yo, como te decía al empezar, amo entrañablemente a Durazno. Allí quedó Durazno en mí, con sus seres, su paisaje. Durazno tiene el río más bello que te puedas imaginar, el más bello. Cuando me recibí al borde de cumplir los 18 años, en ambas disciplinas. Me nombraron en el mes de marzo, con mis 18 años recién cumplidos, me nombraron maestra rural y directora de una escuela que se llamaba Tala del Mariscala. Con 18 años. Con 18 años y un aspecto de 14 y una timidez de 12. Bueno, allá llegué para ser directora y presidente de la junta de la zona. Y esa escuelita del Tala del Mariscala tendría unos 15 alumnos que estaban, yo no sé cómo hacen los maestros rurales, estaban preparados desde el que estaba en jardinera hasta el que estaba en sexto, en una sola aula,
el maestro tenía prácticamente alumnos particulares que iban desde el primer año hasta sexto. Eran verdaderamente clases particulares. Mi llegada no fue recibida con mucho ánimo, porque decían, no es maestra. Nos han mandado algo que no es maestra. ¿Por qué? Porque eras muy joven. Porque era muy niña, muy Claro. aniñada y eso. Pero la experiencia fue maravillosa. Viví en los niños que venían a caballo, desde muy lejos. Y me acuerdo que me llamó la atención, cuando llegaban, usaban todos una boinita. Y yo los recibía en la puerta, se quitaban la boina y decían sistemáticamente, buenos días, maestra. Era una especie de ceremonia de recepción que me hacía gracia. Nelly Goitiño ha sido de las personalidades de más larga y significativa trayectoria en la cultura nacional. Artista preocupada por el estudio y la investigación, Nelly transitó por diferentes caminos en busca del desarrollo de la cultura como medio ineludible para alcanzar la libertad. Maestra rural, actriz, directora teatral, docente, doctora en Derecho y Ciencias Sociales, actuaria y militante consecuente con sus convicciones políticas y gremiales, vivió intensamente cada uno de sus roles. Desde el 1 de marzo de 2007, su ausencia es vivida por el movimiento teatral y cultural de este país como insustituible. Nelly, ¿cómo fue la Avenida Montevideo? ¿Te adaptaste después de todo esta pintura que nos has hecho de Durazno? Bueno, mira, mi madre, que era una mujer, como te acabo de decir, una maestra muy inteligente, ella quería que sus hijos se desarrollaran al máximo de sus facultades. Yo quería ser abogada. En Durazno, como te digo, ¿Por qué querías ser abogada? ¿Tenías abogados en la familia? No, para nada, no. Tenía una formación en un espíritu idealista muy, muy grande, que me acompaña hasta hoy. Estaba formada en los principios de la justicia, de la igualdad, de la solidaridad. Había leído en aquellos años muy cuidadosamente un espíritu muy superior, Romain Rolland, pero que en los tiempos de hoy seguramente sería una catástrofe para un joven que tiene que vivir el entorno de hoy formado en aquel sueño. Pero yo me formé en el espíritu idealista. Entonces quería dedicarme al teatro, quería dedicarme al derecho para defender la justicia, totalmente. Tenía que venir a Montevideo para estudiar abogacía. Me vine a Montevideo con mi título de maestra y de profesora de piano. Eran tiempos muy difíciles para conseguir trabajo, como ahora. Son cíclicos. Era muy difícil, pero muy difícil. Yo, con ese dinero que había ganado en el Tala del Mariscala, me sostenía penosamente buscando trabajo. Busqué trabajo fanáticamente. Yo creo que toqué cuanta puerta podía tocar. Finalmente logré un pequeño empleíto en un lugar insólito, en el Ministerio de Ganadería, en donde conseguí un empleo eventual por 3 meses. Me acuerdo que el jefe de la oficina, que era abogado y una persona bellísima, me dijo, en este país no hay nada más estable que lo eventual. Dijo verdad, porque trabajé 30 años en ese lugar. Empecé entonces, así ingresé a Montevideo. A los jóvenes de Durazno, ¿qué puede decirles una duraznense expatriada? Porque yo he vivido mi vida en Montevideo y enamorada de su origen. Les puede decir que no se desprendan nunca de su origen, que no se desprendan de los caminos, de los anocheceres, de los sonidos de su pueblo. Ese es el humus de la vida. Yo me inscribí en el Liceo Nocturno, donde hice mis 2 años de preparatorio. Allí terminé mi bachillerato y me hice de muchísimos amigos. Vivía en pensiones de estudiantes, en donde, aparte de que se comía horrible, y era muy fácil que te enfermaras del hígado, del estómago, de lo que fuera,
Era muy divertido vivir en esos lugares. ¿Y eran estudiantes de los distintos Del departamentos? interior, todos de los distintos departamentos. Allí empezaban los noviazgos. Claro. Uno de Durazno y otro de Artigas y otro de Salto y otro de... Terminados esos 2 años de preparatorio, yo ingresé a la facultad. Y continuaba estudiando, aparte de estudiar ya mi carrera de abogado, era funcionaria del Ministerio de Ganadería, ya en un estatus de auxiliar. Una noche yo tenía mira, no era todavía, no, era el nocturno todavía, antes de ingresar a la facultad, porque entre la clase del nocturno y el término de la jornada laboral yo tenía un puente, y en ese puente me quedaba estudiando en la oficina. Un día pasan repartiendo entradas gratuitas para ir a un llamado Teatro Solís, que yo no había pisado en mi vida, ni en mi vida había visto teatro. Me dan una entrada y yo la dejo en el escritorio y me pongo a estudiar. Y de pronto me digo, bueno, es el tiempo entre la jornada y él. Voy al Solís por primera vez en la vida. Por azar. Por azar, a los 18 años. Y veo el Solís, que no lo había, es decir, yo pasaba por ahí como podía pasar por la Casa de Gobierno. Y veo el Solís y entro al Solís. El impacto fue imponente. Se daba el Zoológico de Cristal, actuado por Margarita Xirgu, Esteban Serrador, no me acuerdo los otros 2 personajes. Me enamoré perdidamente de Esteban Serrador. Cuando entra Tom Winfield desde el fondo para narrar lo que ha sido la vida de esa familia. Era tan torpe mi percepción que no vi a Margarita, porque vi nada más que a Esteban Serrador, en ese personaje entrañable que es Tom Winfield. Margarita hacía nada más ni nada menos que Amanda Winfield, personaje que yo hice después. Parece fantasioso, pero tuve la certeza de que esa noche había ocurrido algo muy especial para mí. Salí, me fui a mis clases, etc. Yo era compañera de Poema, Vilariño, la hermana de Idea. Habrían pasado pocos días y Poema me dice, estudiantita las 2, si me gustaba el teatro. Mira lo que es el azar, Jenny, ¿no? Si me lo pregunta 10 días antes, tengo que decirle yo que sé de qué me hablas. Le dije que sí, que me gustaba. Y sobre todo que me gustaba Serrador. Bueno. Me invita para asistir a unos ensayos de un grupo que ella integraba, el Teatro del Pueblo. Dice Poema que yo le dije que sí, yo no me acuerdo. Lo que me acuerdo es que 4 o 5 días después yo estaba en la pensión estudiando, serían las 11 de la noche, ya empezaba esta locura del teatro ahí, y a las 11 de la noche me llama a la pensión y me dice, inconsciente, acá te estamos esperando, tú dijiste que venías. Le digo yo, pero Poema, le digo, yo no te dije. Dijiste que venías y tienes que venir. Son esas cosas misteriosas. Un ensayo Estaban preparando el equipo para hacer una temporada. Mira qué cosa tan extraña, ¿no? Yo me acuerdo hasta hoy cómo estaba vestida cuando fui. ¿Cómo estabas? Estaba vestida, era verano, con un vestido como para una joven de 18 años, que tenía mucho vuelo, era celeste. También ahí volví a tener la certeza de que eso era muy importante para mí. Así ingresé al teatro. Estudiante fanática de Derecho, de un rigor y de un camino férreo y se cruzó en el camino esta insospechada pasión que me dio vueltas 180 grados la vida. Esa noche me acuerdo que estaban allí preparando
preparaban dos cosas: La prostituta respetuosa de Sartre y Crimen en la Catedral, una de las grandes joyas del teatro del siglo XX. Entonces las chicas no querían hacer de prostituta porque aquellos tiempos no. Y yo, que como te digo era ya media así, dije, yo no tengo problema. Una protagonista dificilísima. Yo no tengo problema. Duraznense, criada en una casa victoriana, incapaz de decir una palabrota, cosa que me ocurre hasta hoy. Empieza el ensayo, me reparten la protagonista de la prostituta. Y la prostituta en el tercer parlamento dice unas parrafadas de un lenguaje irrepetible. Entonces la escena era con Nino Tenuta. Y Nino hacía un esfuerzo brutal para que yo me animara. Empezaba la escena, y yo le contestaba, él decía, yo le contestaba, y de repente llegaban las palabrotas y me trancaba. A la tercera pasada, el director dice, pase al coro. Así debuté en el Teatro Independiente, por suerte. El coro era de una belleza, un coro clásico, tipo griego, maravilloso. El coro de Crimen en la Catedral de Eliot. Ahí debuté. Y desde ese día, el virus del teatro fue en mí una epidemia total. Nelly Goitiño, conjuntamente con otras figuras claves de su época, fue fundadora del Teatro Independiente sobre finales de la década del 40. El Teatro del Pueblo, Teatro El Galpón, el Taller de Teatro. Durante este periodo abandonó transitoriamente sus estudios de Derecho para embarcarse en la tarea de hacer salas y desarrollar el arte que soñaban estos primeros trabajadores independientes de la escena nacional. Por eso es que a mí me interesa mucho que los jóvenes conozcan de sus mayores qué entregaron, esta herencia que ellos reciben en salas ya construidas. En las maderas de las salas de teatro está la vida de los mayores. Allí están las horas, los sueños, las angustias, el olvido de sí mismo de los mayores. Una sala del Teatro Circular, una sala del Galpón, la sala del Tinglado, todas las salas están construidas por una generación que entregó la vida para eso. Quedaron en el tintero sin vivir las carreras universitarias, vidas familiares. Si tú repasas, a veces me ocurre que repaso la vida de las mujeres de aquella época, eran solteras, no formaron hogar, es que no era posible. Era una opción de tal magnitud que era una cosa u otra. La generación de los mayores tiene que saber de la vida de los jóvenes. Es un ir y venir, es una ida y vuelta. Los mayores deben ver lo que hacen los jóvenes. No alcanza con que sean sus maestros en las escuelas, deben ver lo que hacen. Y deben ver cuál es su entorno, cuáles son sus dificultades. Cómo hace un joven para ir ingresando a la vida profesional. Nelly, ¿cómo era el entorno de los jóvenes, estos que luego se convirtieron en paradigmas, y el entorno de los jóvenes de hoy? ¿Qué diferencias Yo hay? te diría, en aquel tiempo no había salas de teatro. Tengo en mí haber construido la sala del Teatro del Pueblo, una sala maravillosa que se quemó en 20 minutos, con capacidad para 300 personas. Luego construí la sala de taller de teatro, la etapa quizás desde el punto de vista estético más importante de mi vida en el arte teatral.
en taller de teatro, fue el primer teatro de vanguardia de este país. Allí estrenamos Gené, Gelderode, Kafka, etc. Había público, había maestros, Atahualpa, Domínguez Santamaría, la señora Mendizábal, Inks Bayertal, mi maestra en el arte. Inks Bayertal, grandísima, grandísima maestra. Formó toda una generación. Hay una generación aquí bayertaliana que luego formó a su vez gente en la misma línea. Pepe Struch, te nombro seres absolutamente maravillosos. Laura Escalante, y se me quedan nombres seguramente, no en el olvido, pero sí en este momento. Y los teatros funcionaban llenos, con un repertorio maravilloso. Se hacía el repertorio más alto. Aún nadie dudaba que el eje del trabajador del arte era el arte y no el marketing. Fue una época maravillosa, difícil, muy difícil. Nosotros vivíamos muy duramente, porque teníamos que construir nuestras salas, que eran nuestro hogar, teníamos que estudiar nuestro arte, éramos rigurosos. Esmeralda Escudero en la voz, Inks Bayertal en el cuerpo, Pepe Struch y los demás maestros en la formación en arte escénico, y teníamos que ganarnos la vida. Y aparte de eso, vivíamos muchos de nosotros en esas famosas pensiones. Eran tiempos muy duros y muy bellos, sobrellevables porque éramos muy jóvenes y porque teníamos un eco muy grande en la sociedad. ¿Y hoy? Puedo decirte que hoy los jóvenes tienen la ventaja relativa de tener salas hechas por sus mayores, relativa, porque las salas están siempre ocupadas. Yo creo que hay que tener una sala para desarrollar una obra. No es cuestión de tener un Solís, pero hay que tener un lugar donde tú ensayas, donde están tus cosas, donde están tus talleres, donde tú haces tu trillo, ¿no? Los jóvenes de hoy tienen, como te digo, salas ya hechas, pero de difícil acceso. Hay maestros muy, muy buenos hoy. Ahora hay público. Lo que tienen hoy en contra los jóvenes es que hoy la vida es difícil y antes era fácil. Este es el problema del joven de hoy, que tiene una realidad personal durísima, durísima. Ya no es el arte, es la vida personal. ¿Dónde trabaja un joven hoy que le permita hacer su arte? Y ante este panorama, ¿cuáles son los componentes de una vocación para hacerla, desarrollarla? Mira, yo creo, los jóvenes de hoy están trabajando muy bien. Están trabajando muy bien. Hay grandes directores entre los jóvenes que se han formado con maestros y luego se han formado con su propia sangre. Son muy vigorosos, son muy fuertes, por suerte. Y son ya no te diré el futuro, son el presente. Ha sido muy importante la labor del municipio, que ha culminado con el Teatro Joven. En mi época no había Teatro Joven. Mi generación tiene la obligación de abrirles la puerta en todo lo posible. Primero en la transmisión en el arte, en lo que pueda servir pedagógicamente, en ayudarlos en todo lo que pueda hacerse en el entorno personal. Y bueno, saber que mi generación se está yendo sin irse aún, que tiene que dejar testimonio y herencia, que luego dejarán ellos tomarán lo que sirve y desestimarán lo que no sirve, cosa maravillosa, porque los tiempos son distintos. Y luego, como te digo, es muy importante un diálogo creador positivo entre las generaciones.
Nelly, ¿cuáles serían los principios éticos que un actor debe tener en tu generación, en la generación Yo intermedia, creo, en las de mira, hoy? son de Romain Rolland. Te digo mis principios que fueron irrenunciables. Mi vida es testimonio de adhesión a principios fundamentales. La primera obligación del actor es saber que ejerce un alto magisterio en la sociedad. Yo no hablo de un teatro pedagógico, hablo de una actitud ética. El actor, como el director, tiene que saber que tiene la universidad más directa. No hay contacto más rico que el del teatro entre platea y escenario. Una cátedra universitaria es magnífica y abre posibilidades notables de contacto, pero el teatro es clave, el contacto. La primera se trabaja en la conciencia de desarrollar espiritualmente a una colectividad. Esa es la primera obligación que tiene un hombre del escenario. Por eso yo rechazo el teatro que tiene como centro de gravedad el aspecto meramente económico. Es mejor vender cosas en la feria y no usurpar un espacio que está destinado a la formación espiritual de una colectividad. Esa es la primera obligación que tiene un hombre o una mujer del escenario. Saber que ejerces un alto magisterio sobre ti primero y sobre el que viene a dar su tiempo para oírte y para cambiar. Es muy pobre la función de la que sale un espectador como entró. El espectador sale como sale el actor de una función, cambiado, porque ha vivido un instante del alma. Esto implica una severa selección del repertorio, lo cual no implica te diría que solamente un clásico. No, no, no. Implica una comedia, un grotesco, obras de repente de menor jerarquía, pero que apuntan siempre a desarrollar en el espectador el espíritu de comprensión. Yo estimo que el espíritu de comprensión que se desarrolla en la vida, a lo largo de la vida, es la clave de la libertad. No se puede ser libre si no se comprende. Y la comprensión es una facultad del alma que se desarrolla. Y nosotros, personas del escenario, tenemos el privilegio de ofrecer desde el escenario un material llamado a la comprensión. Como actriz, representó los más destacados papeles del repertorio universal. En 1966 ganó el Premio Florencio como mejor actriz en La Celestina, de Fernando de Rojas. Como directora, trabajó con elencos de la Comedia Nacional, La Candela, El Galpón, Teatro Circular y la Alianza Francesa. Le fue otorgado el Florencio a la mejor dirección teatral por Caspar en 1986 y por El alma buena de Sichuan en 1992. Pocas ganas, mis ganas, y empujar, y no morir, y vivir, para volver a empezar. Nelly, ¿qué obras te han dejado a ti? Recién nombraste una, la sensación de plenitud, de triunfo. Si yo te diría, yo como tú sabes he sido directora de teatro, soy directora de teatro. En la dirección de teatro Caspar, que fue mi primera dirección en la Comedia Nacional, ¿Caspar se realizó en el Solís? En el Solís. Hablaremos de Caspar enseguida. El alma buena de Sichuan, que dirigí en el Galpón. Y fundamentalmente te diría, también la dirigí en el Solís. El Castillo de Kafka es mi obra predilecta. En lo que tiene que ver con la actuación, sin la menor duda, dos grandes protagonistas que hice de Chekhov, Jardín de los Cerezos y La Gaviota. También tengo un gran recuerdo de La Celestina, gran recuerdo, dirigida por otro entrañable amigo de mi alma, que fue Sergio Termin. Caspar fue la primera obra que yo dirigí
en la comedia. Antes me había atrevido con un grupo allá con La Candela, con el protagonismo de Héctor Guido, con quien también tengo una relación entrañable, pero habían decidido hacer cursos de posgrado. Y me invitaron para hacer el curso de posgrado y yo sugerí que hiciéramos una investigación de las primeras escenas de Caspar, de Hanke, que son absolutamente sin texto. Es el nacimiento de Caspar, que la hiciéramos como investigación aplicando las cartas sobre el lenguaje de Antonin Artaud, maestro al que yo he dedicado 30 años de estudio. Bueno, en ese curso estaba Le Bon. Un día me llama Eduardo Esquinca, que era el director en ese momento de la comedia, y me ofrece la dirección de Caspar. Te imaginarás el pánico. Le contesto que no, sin la menor duda. Me dice, yo te doy 2 días. Bien, que no. Le Bon insistía. Finalmente me pregunto, ¿y por qué no? Cuando me llama por tercera vez le digo, bueno, me arriesgo. Caspar fue una experiencia de trabajo para mí, como debo yo trabajar. Caspar fue, desde el punto de vista estético, un éxito inmenso. Le Bon ganó el Florencio como primer actor, yo como directora, La Apuesta como lo más destacado de ese año, el año 86. Bueno, tenía técnicamente un entorno maravilloso, inspirado en Magritte, realizado por alguien a quien admiro profundamente, que es Carlos Musso, un gran pintor. La obra era para el público muy difícil. La médula de la obra, por eso me tocaba tanto, era la coacción que puede existir en la pedagogía, en la enseñanza, de cómo la enseñanza puede encubrir una forma de fascismo. Esta era la idea central de cómo se puede desvirtuar la relación pedagógica transformándola en una relación de dominación fascista. Y luego has dirigido El Castillo. Dirigí, mi segunda dirección en el Solís fue El Castillo de Kafka. Yo había hecho una adaptación. Sos una enamorada novela. de Kafka, ¿no, Total. Nelly? ¿Qué tiene Kafka para decirnos? Kafka te enseña estas sustancias de la vida. Muy a menudo yo le he planteado en algunas entrevistas un elemento importantísimo que me ha regalado Kafka. La obligación de cuidar la propia vida cultivando la atención. No tiene derecho nadie a ser desatento. La desatención, es decir, la falta de atención, puede destruir tu vida. Puedes casarte con alguien que no debías haberte casado jamás. Puedes elegir la carrera que no debías haber elegido jamás. Puedes tomar un sendero que no debías haber tomado jamás. Kafka tiene, para mí, yo trabajé El Castillo desde esa idea. En esa segunda dirección, como te digo, yo jugué todo lo que tenía como pensamiento, como imaginación, como pasión. Es la obra, para mí, más importante de toda mi carrera en cualquier plano. Luego dirigí también en la comedia Las 3 mujeres altas, con 3 maravillosas mujeres, que fueron en un personaje magno de Estela Medina, una gran interpretación de Gloria de Masi, además de una belleza física en el escenario deslumbrante en esa obra, como en todas, pero ahí, y Alejandra Wolf. Y esa fue una obra en donde para mí fue un deleite desde el punto de vista de la actuación. Yo gocé esa pieza porque era realmente... También dirigí Rinocerontes,
y dirigí algo más. Ah, sí, otra obra que me interesó muchísimo, Mujeres de Luis Massi. Fue mi quinta dirección en la comedia. También fue una gran experiencia. De todas las actividades que desarrolló Nelly Goitiño, quizá la que mejor la define es la de maestra. Su vocación docente era notoria, ya desde sus cátedras en la Escuela Municipal de Arte Dramático, donde fue profesora de Ética y Metodología de la Actuación hasta 1992. A su vez, dictó cursos en las escuelas de El Galpón y del Circular, además de diversos talleres y conferencias. Su vocación pedagógica se percibía en la inquietud constante por la investigación, por el estudio atento del autor a desarrollar y por la transmisión cotidiana de sus creencias y valores. Yo he sido docente de la Escuela de Arte Dramático durante muchísimos años. He aprendido mucho con los alumnos. Algunos de ellos sienten hacia mí verdadero amor, otros no tanto. La enseñanza es también, como te decía hoy, con respecto a los jóvenes y a los mayores, es un ir y venir, es un diálogo. A veces el diálogo es muy rico y otras veces no lo es. Yo fui profesora primero de educación corporal en un instituto que fundamos Roberto Fontana y yo, y luego me orienté en la Escuela de Arte Dramático, fui profesora de ética del actor, donde desarrollaba toda esta investigación sobre los principios, etc. Y luego inicié una cátedra que llamé de metodología, en donde hacíamos un estudio sistemático de los grandes maestros, desde la poética de Aristóteles hasta las últimas investigaciones de Peter Brook, Bob Wilson, etc., con un hincapié muy importante en Antonin Artaud, en razón de que yo estimo que es el gran maestro del arte teatral contemporáneo. Esos años, como te digo, de allí nació mi vocación como directora y aprendí mucho con mis alumnos. ¿Te has basado en Sí, Artaud? Yo cuando dirijo en base al pensamiento artaudiano. Sí, son afinidades, son afinidades. Creo que es el gran maestro. Yo lo trabajo mucho en las clases en relación con Kafka, porque ambos son buceadores del alma. Hay un cuento de Kafka que yo se los recomiendo mucho, se llama El médico rural. Mira el tiempo, escucha el tiempo, se nos va de las manos. El médico rural también tiene como tema central, él dice, no escuches la campanilla nocturna, porque puede catapultarte no sabes dónde. En mi propia historia hay dos campanillas nocturnas determinantes. La primera fue esa llamada telefónica de Poema Vilariño en la noche, cuando yo estaba estudiando, supongo que de repente introducción al derecho, y que me catapultó totalmente hacia el teatro. Si yo tuviera que definir mi vida, yo te diría yo teatrista. Y la segunda llamada ocurrió en relación con un gran compañero, Jorge Rico, hombre de teatro y hoy diputado, que me llamó para preguntarme si yo pondría mi nombre en una lista de política, obviamente en una corriente de pensamiento que yo comparto. Mi respuesta fue, puedes poner mi nombre porque yo comparto esa línea de pensamiento, en un lugar donde no salga. Esta fue mi condición. Una llamada nocturna. Me pusieron en el 9º lugar de la lista de Danilo Astori para la Junta Departamental. Yo salí edila de esa junta. Salí edila. Terminé siendo presidenta de la Junta Departamental y 5 años y medio ahí. La llamada nocturna, como te digo, puede catapultarte a... Me une a Kafka esa maravillosa percepción que él tiene de la esencia. Nelly, ¿qué papel debe cumplir el Solís y el Sodre en la cultura uruguaya? En primer lugar, deben trabajar juntos, es decir, juntos en el sentido
de elaborar las programaciones, juntos en el sentido de gerenciarse. Los dos son usinas. Nosotros aspiramos a que no sean edificios, obviamente, que tengan acceso allí tanto primaria como secundaria como la universidad. Aspiramos a que se hagan los espectáculos. El Sodre que seguramente vamos a abrir está capacitado para hacer ópera, grandes conciertos, tiene espacios muy importantes que de alguna manera pueden trabajar junto con el Solís. Aspiramos a que esto, como te decía, sean usinas culturales, de puertas muy abiertas. Hay una experiencia en Europa que fueron las Casas de la Cultura de André Malraux, que tienen algunos elementos útiles y otros no tan útiles. No queremos edificios bellísimos cerrados, queremos edificios útiles, abiertos, totalmente abiertos. Nelly Goitiño retomó sus estudios de Derecho en la década del 60 y se recibió de abogada en el año 1972. La actividad gremial y política estuvo presente en su agenda. Presidenta del Sindicato de Actores entre 1985 y 1987, miembro de la Federación Uruguaya de Teatros Independientes, corredactora de la Ley de Fomento de Actividad Teatral, edil departamental de Montevideo por el Encuentro Progresista entre 1995 y 1999, presidenta de la Junta Departamental de Montevideo y, en forma eventual, senadora suplente del contador Danilo Astori. Durante este periodo no ejerció su oficio de actriz ni directora teatral, pero igualmente influyó en la cultura nacional desde su investidura política. Por último, ejerció la presidencia del directorio del Sodre desde marzo de 2005. ¿Qué te da alegría, además de esto que me has contado? Trabajar en aquellas cosas en las que creo me da alegría. Estar con mis amigos entrañables me da alegría. Leer poesía me da alegría. ¿Ha habido sendas perdidas, Nelly? Yo creo que en la vida todos tenemos sendas perdidas. Algunas que se nos imponen de afuera, otras que nos buscamos nosotros. Pero de pronto encuentras la senda más auténtica. La vida es una cosa tan misteriosa, tan rica, tan insólita. No sabes nunca qué te va a ofrecer. Lo importante, puesto que no sabes qué te va a ofrecer, es estar abierto para lo que te ofrezca y muy lúcido, como te diría Kafka, para que la oferta no te desvíe del centro. En lo muy personal, la vida me acercó en forma muy, muy especial a quien fue mi pareja en la vida. Cuando ya parecía que era tarde para todo, y me regaló la dicha. Fui muy dichosa en mi vida personal y fui muy desdichada cuando perdí mi compañero. Pero la vida te ofrece maravillas. A veces uno no se da cuenta y dejas pasar como posibilidades virtuales aquellas cosas que pudieron ser la carnadura de la vida. A mí me ofreció el arte. Yo pienso que el arte te salva, cualquiera sea el accidente al que te enfrentas. Benditos sean los artistas y bendita sea su vida. Y ojalá la contagien. Rodin soñaba con una sociedad de artistas, porque él decía, artista es aquel que hace lo que tiene que hacer con alegría, con entrega. Desdichado aquel que tiene que vivir contra de su centro. Siempre le relataba yo, para terminar con tu entrevista, hay dos cosas de Simone Weil que yo quería compartir con tu audiencia. Una de ellas tiene que ver con esto que te estoy diciendo. Simone Weil cuenta la historia de dos mujeres
Ella dice, observe usted, son dos mujeres que cosen el ajuar para un niño. Una de ellas cose el ajuar para su hijo primogénito y la otra cose el ajuar para una fábrica que le paga un salario con el que vive penosamente. Las dos hacen lo mismo, cosen. Para la una es crecimiento y para la otra es destrucción, el mismo hecho. Es decir, ¿cómo puede efectivamente una persona amar y ser dichosa si hace aquello que lo destruye? Entonces, esta posibilidad de vivir como un artista, el jardinero es un artista, el que hace el pan es un artista, el que cose es un artista, el que está en el escenario, el que tiene una tela, el que hace una operación quirúrgica. Se trata de la actitud espiritual de entrega total del ser a aquello que se hace. Y esto requiere que eso sea acorde con quién eres. Y la otra cosa de Simone Weil que yo quería compartir contigo es de la relación entre los seres humanos. Simone Weil dice en La gravedad y la gracia, dice, ni en mis peores momentos destrozaría un Giotto. ¿Por qué destrozar la vida, un instante de la vida de un ser humano que podría ser un instante feliz? El bolso de Osvaldo Reino, que siempre anda con un bolso. ¿Qué lleva el bolso de Osvaldo? La pucha, no, primero que soy un desprolijo. ¿Viste cómo ves esto? Bueno, el bolso de un escenógrafo. Bueno, yo tengo el bolso, mirá, el bolso, tengo a veces esto, mirá, que es una pinza, que esto lo guardo siempre, ¿viste? Esto es como una cosa de los médicos, ¿viste? Sí. Que siempre tenés que poner el aparato. Que lo compras en cualquier ferretería, parezco que estoy vendiendo. Que este tipo de cosas me ha salvado la vida, porque yo lo llevo con un estuchecito en el bolso, más llevo 4 destornilladores, más llevo otra pincita, una cosita muy chiquitita. Eso siempre. Siempre está pesado, siempre. Cualquier lado. Siempre, y un poquito de cascola a veces, y un poquito, porque también voy a la escuela y en la escuela necesitan, siempre lo llevo. Y trincheta, por supuesto, fundamental. Y bueno, y el metro es también. El A. El metro, estos 3 cositos siempre los llevo como puestos, ¿no? A las 5 de la tarde tenemos otro ensayo con Walter, ¿verdad? Que es donde ajustamos con la directora y los actores y Paola, ajustamos todas estos detalles, porque a lo mejor él me dice, pero esa mesa no la podés correr 5 centímetros, entonces yo la corro, por supuesto, ¿no? Porque yo lo puse plásticamente, pero después vienen, ¿qué pasa? Este espacio, que tiene 4 metros, nada más 3 metros, iba mucho más largo y ellos se desarrollaban mucho más. Ahora ellos tienen que adaptarse a un espacio muy apretado, chico. ¿Cuántas escenografías, Osvaldo? Hasta ahora, hasta este instante. Tengo muchas, pues yo tengo ya como 40 y pico de años trabajando, ¿no? Un escenógrafo, realmente lo que yo hago no lo debe hacer, porque yo hacía, y ahora hago menos, 10 escenografías al año. En un congreso que pasó en San Pablo, que estábamos todos, ¿no? Y todos contaban. Escenógrafos de distintos lugares. Claro. Que estaba Cerroni dirigiendo todo eso. Entonces todo el mundo contaba, ¿no?
Entonces empezó en una punta, ¿cuánto hiciste? Yo hice 20, otro hice 40, 50. Y yo dije, si yo digo las que hice, No te van a creer. no van a creer. Y le bajé como, bueno, yo hice 150, dije, claro, porque quedaba, decía, pero ¿cómo vas a hacer 400 y pico? Claro, yo era un poquito más veterano que él. Botellas y alfombras. Escenógrafo y docente, Osvaldo Reino integra el universo de lo teatral montevideano desde 1958. El eje de su actividad pasa por el Teatro Circular de Montevideo, aunque a lo largo de los años ha estado presente en prácticamente todos los teatros montevideanos, incluido en el Solís. Su actividad profesional se ha extendido del campo estrictamente de lo escénico a las artes plásticas, donde ha dejado su contribución en diversos montajes de exposiciones, salones y concursos. ¿Qué es esto? Esto es un desecho de las textiles. Las textiles, cuando hacen las telas, tienen la parte que sobra, la parte deshilachada. Entonces yo les pido a ellos, y esto es, mirá, es como una especie de estopa, ¿no? Y donde yo ahí, ven, metete acá, ahí va. Hago como una tela de araña, ¿verdad? Y esto es como una estopa, mirá. Bueno, Osvaldo, estamos en tu taller de escenografía. ¿Estás enamorado de este taller? No, bueno, tiene como sus no tantos años, pero tiene recuerdos de millones de escenografías. Es decir, este taller lo que tiene es que está muy desordenado. Es un taller que yo recojo a veces de las escenografías que hago, las cosas más importantes, y las voy como juntando y después... ¿Y qué son las cosas más importantes de una escenografía? Mira, lo que pasa es que cuando uno hace una escenografía va tocando materiales, va armando colores y realmente, viste que una escenografía tiene su fin, ¿no? Como un espectáculo teatral. Un espectáculo teatral no es como el cine, ¿verdad? Que eso sí, hay una fecha que comienza y desgraciadamente se termina porque se comienza otro espectáculo. Pero fundamentalmente hay cosas que uno se empieza a enamorar realmente de las escenografías, ¿no? Como escenografías que a lo mejor yo coloco pisos y me enamoro de un piso realmente que hay. Entonces, los espacios en este momento son las cosas más importantes de caras. Es decir, pero ¿cómo qué es eso? Es decir, juntar cosas es fácil, guardarlas es muy complicado. Y lo que hago ahora es guardar mis escenografías, es decir, que es parte de mi historia, ¿no? Y las voy juntando, y lo que me gusta a veces es empezar a reciclar escenografías viejas con otras nuevas. Me encanta, ese tipo de cosas me gusta muchísimo, ¿no? Este es el sótano de una farmacia, ¿verdad? Es un sótano bastante especial, ¿verdad? Porque es un sótano donde arriba tenemos una farmacia, tengo una farmacia, donde tiene más de 100 años. Es una farmacia histórica, que es en la calle Agraciada, por supuesto. La gente de este barrio la conoce muchísimo. Creo que la gente también que ha vivido esa historia de hace muchos años atrás. Es una farmacia donde realmente tiene toda una estructura, mampostería, toda de madera, y tiene recuerdos muy lindos de mucha gente del barrio, de venir, y que ahora ya no funciona más, ¿no? Ahora ya funciona como realización o depósito mío también como para guardar cosas de escenografía, ¿no? Y bueno, ¿y cómo comenzó tu interés por el teatro? Mira, el interés mío por el teatro era un muchacho como cualquiera que tenía 16, 17 años. ¿Y qué pasaba? Y estaba desconcertado totalmente de todo. Y fundamentalmente el que me ayudó a tirarme todo esto y me hizo como una gran historia previamente y después fue Walter Reino, mi hermano, ¿no? Mi hermano comenzó un poco en otro teatro, pero fundamentalmente hizo toda su carrera en el Circular. Y un día me dice, ¿qué tenés que hacer hoy? Como pasa siempre a la gente de teatro. Y me dice, ¿vamos al teatro? Y digo, ¿a qué? No, a mí me encantaba el fútbol y me sigue encantando, a mí me gusta ir al fútbol y realmente...
tener otro tipo de cosas. No era tan deportista, pero bueno, pero me gustaba. Y llegué al teatro y me pareció una cosa muy fascinante. ¿Y te invitó a ver una obra o, no, o a qué? Me invitó realmente a recorrerlo. Y realmente, como él actuaba, creo que estaba trabajando en una obra, estaba ensayando una obra, y me pareció espantoso. Fascinante el teatro, pero espantoso que alguien, un director, venga y le marque a otro actor las cosas que tenga que hacer. Me pareció totalmente aburrido y me pareció como medio estructurado, me pareció mal. Pero de repente, cuando terminó el ensayo, me llevan por un corredor y era en el Teatro Circular, y la maravilla de la maquinaria o de la estructura, que hacían cambios de escenografía y estaba todo preparado atrás. Todo lo que pasa atrás de un teatro, eso es realmente fascinante, porque yo pensé que era muy aburrido, había un actor que decía una letra, otro que lo marcaba, un director que le decía cosas, y me parecía totalmente... Pero cuando arranqué para irme y vi eso, una maravilla, maquinaria, martillos, estructuras, cuerdas, todo lo que parte de las escenografías, me pareció, ¿qué es esto? Este es un mundo realmente atractivo, y realmente le dije al otro día, nos juntamos otra vez, éramos muy jóvenes, y me dije, ¿qué te pareció? Y le dije, aburridísimo, pero quiero ir atrás. Quiero ir atrás del teatro porque realmente comenzamos ahí la historia, comencé en el Circular, y empecé ¿Y durante años. ¿Solo? No, comencé, fundamentalmente estaba Hugo Massa, un gran escenógrafo, donde aprendí mucho con él. Él no daba clase de escenografía, pero él era director del Circular con Eduardo Malé, y ahí me comencé, y yo lo que hacía era observar nada más, qué pasaba con todo ese movimiento, ¿verdad? Yo trabajaba también, ahí me metí en la Comisión Nacional de Bellas Artes, que hacía una exposición de pintura, me gustaba mucho la pintura, hacía bastante escultura, y ahí empecé un poco a moverme en el teatro, a ver qué pasaba. Los escenógrafos en esa época eran mayormente pintores, no nacían directamente de los teatros. Yo soy una generación que empezó a nacer como escenógrafo de los teatros independientes, ¿no? ¿Y qué diferencias había entonces entre esos pintores que antes había y esta generación que empezó? Claro. Mira, fundamentalmente ahí se comienza un poco que antes un buen escenógrafo se decía, vos pintabas una casa o era un living de una casa, entonces tú pintabas como un pintor con la perspectiva real. Sí. Entonces el éxito de todo eso era, qué bien te quedó la casa, que está igualita, ¿no? Claro. Que me pareció lindísimo, era realmente, me parecía como una expresión artística muy bella, que con un plano solo hacían profundidad, simulaban determinada cosa. Ahora no. Ahora el volumen, las distancias, las ideas en particular, el objetivo, qué querés decir con determinada escenografía. Hago plásticamente y manejo el espacio escénico, y después vienen los actores y me dicen, mirá, Osvaldo, me molesta esta silla porque es demasiado grande y lo tengo que solucionar. Y Osvaldo, y para hacer todo eso, ¿lo haces solo tú? ¿Tú vas y decís, bueno, acá en esta obra quiero hacer tal cosa? No. ¿Cómo trabajas? No. Yo creo que fundamentalmente primero, para armar un espectáculo, cualquier espectáculo, no espectáculo teatral, pienso que es como una pirámide, ¿verdad? Donde hay un conductor que es el director, que es fundamental. El director de arte escénico, diríamos, el que dirige el espectáculo, es el que te da las pautas y el que dictamina de determinada manera para el escenógrafo, para el iluminador, o para el vestuarista, o el sonidista, él dictamina determinadas líneas. Tú ahí presentás cosas, ¿verdad? Y ahí él te puede decir sí, no, sí, no. La responsabilidad del escenógrafo es parte del escenógrafo, pero también parte del director. Es decir, el director mueve también, tiene que saber tanto de escenografía como un escenógrafo. Osvaldo, ¿y eso lo aprendiste vos, tu experiencia, o te dijo, recién hablabas de Massa? ¿Cómo? Bueno, fundamentalmente, antiguamente los escenógrafos mantenían un respeto
muy importante al director y tenían como... Cuando yo digo conversación, es una conversación, digo, de artista, ¿verdad? Y lo que me parecía que antes sí se respetaba mucho más el texto, se respetaba mucho más toda una estructura plástica, todas las acotaciones. Yo, fundamentalmente, en los años 60 y algo, comencé a tratar de tener como otra historia a nivel de la escenografía. Digo, yo trabajé mucho con Omar Grasso, ¿verdad? Que nos juntamos mucho, él como director y yo como escenógrafo, y quisimos dar vuelta realmente como el teatro tradicional de lo que puede ser bueno, tú explicás, sino él empezó a agarrar a los actores y dar una teoría totalmente fuera de lo clásico, y yo empecé a dar vuelta a la escenografía. Me dice, ¿pero qué quiere decir dar vuelta a la escenografía? Digo, hace muchos años era el escenógrafo que se plantaba, hacía su cosa, se levantaba el telón, diríamos, o por lo menos en el circular, y tenías una escenografía formal, bien hecha, prolija. Y después, viste que en un escenario hay distintos escenarios, ¿verdad? Y yo dije, pero ¿por qué cambiar? ¿Por qué bajar un telón? ¿Y por qué el actor tiene que, y después me han criticado mucho, pero no importa, ¿por qué el actor solamente tiene que decir la letra y nada más? ¿Por qué el actor que está terminando una escena no ayuda también a dar vuelta un cubito, ese cubo que se convierta, que era una mesa, ahora se convierta en un muro? ¿Por qué no? Dije. Y realmente estaba Omar Grasso, y le dije, ¿por qué no? Y empezamos a discutir, y él dice, vamos a hacer una prueba. La historia de la escenografía y la evolución de la dramaturgia y de la representación, a medida que va dejando de existir solo en función de las necesidades del actor. Su nueva función implica la armonización de los diferentes materiales escénicos. ¿En qué países has realizado trabajos? ¿Acá, fuera? Fundamentalmente acá y en Argentina, ¿verdad? Ajá, ¿en Argentina cómo fue eso? En Argentina trabajé bastante, ¿verdad? En la época dura de este país, de la dictadura, y que bueno, que tuvimos que gente que se fue del circular, yo no tanto, porque era muy jovencito, pero me decían, bueno, lo ideal sería trabajar, me dieron como consejos, no era como otra gente que estaba prohibida realmente, pero yo viajaba de un lado al otro. En ese viaje hice muchos trabajos, ¿viste? Trabajé con, bueno, hasta con Susana Jiménez. Con Susana. Hice La Mujer del Año, una comedia musical, que es otra cosa, es un mundo que me fascinó, porque realmente no, creemos que son trabajadores de verdad, Digo, se maneja mucho la cartelería de la calle Corrientes, ¿verdad? Es otra cosa. Yo venía un poco del teatro independiente, ese teatro independiente muy duro a nivel artístico, muy duro de... Y que el actor ponía la silla, Susana no ponía la silla, ¿no? Pero si realmente lo decís, sí, ¿verdad? Porque también con Halcón, me acuerdo cuando trabajé con Halcón, hicimos Lorenzacho, y yo había diseñado una esfera como de 5 metros de aluminio, 5 metros de altura, que es muchísimo, toda una circunferencia, y donde había una plataforma, y Halcón, le dije, bueno, yo te explico, Halcón tenía que darlo vuelta, había como una cosa giratoria, y él, ningún problema, decime cómo hacemos esto, tú lo girás, le dije, y realmente son profesionales. Digo, los argentinos lo que tienen en el sentido del teatro, yo ya estaba, y en ese momento era una figura, y ahora también, ¿no? Digo, que daban vuelta esa gran esfera que había hecho, venía él y lo daba vuelta sin ningún problema, ¿verdad? No dijo, no, ¿por qué yo? ¿Qué esto, qué el otro? No, realmente, porque son tipos que se dedican al espectáculo. Digo, no es gente realmente que quieren hacer solamente su papel, sino quieren que el espectáculo salga bien. Y ellos apuestan a que toda esa sala esté llena, si no es un fracaso. Y es un fracaso, en tu caso, proponer vos decís, bueno, según el texto que leí, yo propongo esto, y el director te dice que no, y seguís, digamos, ese diálogo con el director e incluso hasta con los actores, que te pueden incluso decir los actores, no, esta escalera no, me es incómodo con este traje.
¿Cómo se puede manejar eso para que no sea un fracaso en el equipo? Claro, pero yo no creo que eso no es un fracaso. A ver. Es decir, yo pienso que cuando tú haces una propuesta o cuando un actor hace una propuesta y un director viene y realmente lo marca de una manera distinta a él, lo está perfeccionando. Yo he hecho 5, 6, 7 proyectos, a lo mejor para un espectáculo. Esto no sirve, decir, ¿me voy mal? No, realmente yo encuentro un camino, él encuentra otro y lo vamos manejando. Nosotros en una época hicimos Antígona en el Circular, donde trabajaban los grandes actores, Altí, creo que Villanueva Cosa, y mi propuesta era, que todos me dijeron no, era que puse en el piso chapas herrumbradas de barco, las puse, la propuesta escenográfica era que ellos tenían que caminar por chapas herrumbradas total, con un filo importante, Hubo reuniones, esto va a ser un fracaso, como nosotros que estamos acostumbrados a trabajar en un escenario, nos vas a poner unas chapas herrumbradas de barco donde realmente podemos cortarnos. Y yo le dije, bueno, hay que darse el tétano, y todos se dieron el tétano. Pero dijeron, pero no puede ser. Hubo unas discusiones violentísimas. Yo realmente con el director, que se llamaba Mario Morgan, en ese momento era Morgan el que dirigía, Osvaldo, esto tenemos que sacarlo porque se nos viene, todos los realmente los actores estaban preocupados. Bueno, vamos, no, yo converso, y los empecé a conversar, y vamos a ensayarlo, ¿eh? Lo logré, y después fue un éxito, sacó premios, fue brutal, pero después a los 15 años decía, pues Osvaldo, qué bien, pero ¿cómo que bien? Después que realmente, pero antes querían sacar todo porque parte tenían razón, porque no estamos acostumbrados a hacerle como una cultura realmente de piso, ¿verdad? Y eso me pareció como lindo, digo, me gusta provocar un poquito al espectáculo y a los actores mismos, ¿verdad? Te estás cansando, ¿no? Vuelta alrededor del agua. Supongamos que este es el mostrador. Tienen que imaginarlo muy pobre y sucio. Y el trabajo en equipo, Osvaldo, me parece que en ti sos un gran trabajador en equipo. Sí, me gusta, pero a mí me gusta porque yo más o menos con los iluminadores, porque tenemos que trabajar con los vestuaristas, me gusta cómo trabajarlos, porque lo que pasa en un teatro siempre las primeras pautas, en algunos espectáculos, pero el 80% los da el espacio escénico, y tenemos con el director mucha energía. El director todos los directores de teatro necesitan a alguien que los acompañe. Y eso es como fundamental. No trabajamos, a mí no me gusta hacer un proyecto de escenografía sin consultar antes, sin hablar con los actores, sin hablar con el autor, qué es lo que quiere el autor. Y yo también, que quede claro, no es que lo converso y yo puedo dar vuelta a una teoría también, ¿eh? Me parece que un escenógrafo se tiene que meter mucho en el espectáculo, porque también tengo la otra teoría que es muy drástica, pero es así, que si yo hago una escenografía que me encantó, me parece una escenografía brillante y el espectáculo va mal, esa escenografía está mal. ¿Cuáles son tus mayores logros a nivel profesional hasta ahora? Pero a mí me parece que los grandes logros es lo que realmente tú querés decir con ese espectáculo y realmente que te lo comprenda la gente lo que tú quisiste decir. Esos fueron los grandes espectáculos. Digo, hay espectáculos que plásticamente a lo mejor a mí no me gustaron, como Esperando la carroza, que duró 7 años en cartel, ¿verdad? Porque era un sistema creativo bastante, elemental, que era un living de una casa de clase media, que comían ravioles en el coso, que puede decir prácticamente, ¿qué vas a hacer? Pero todo ese equipo, y con Jorge Curi, que es un plástico también, Jorge Curi, aparte de director, es un tipo que le interesa muchísimo realmente la escenografía, y realmente armamos una cosa muy simple, y esa simpleza de elementos fueron los que alimentaron la cosa plástica total. Duró 7 años con el éxito brutal que tuvo. Recién hablabas de las simplezas. A veces las obras necesitan una escenografía absolutamente simple.
Y eso puede resultar exitoso. Hace poco yo estaba hablando con un iluminador que digo, bueno, ¿cómo te fue? ¿Cómo están las luces? Lo que tenía que hacer es simplemente iluminar a los actores, porque Claro. ya el resto, ya todo estaba dado. Claro, claro. O sea, Bueno, eso a ti, eso me encanta. estoy hablando de un gran iluminador, además, compañero a mí me de... encanta. Sí, del sí, teatro. no, me encanta. A mí esa cosa que poner un elemento. Bueno, y después yo, de trabajar esos elementos que cambiaban los actores, me fui también, ¿viste? Me fui perfeccionando o cambiando, viste que un plástico siempre tiene como etapas, ¿no? Sí. Toqué la tapa del hierro alumbrado hace como 30 años, toqué la tapa del acrílico, toqué ¿Y en qué va y eso? después... ¿En qué va? Mira, es una cosa del sentir, porque al mismo tiempo yo no soy un técnico que resuelvo solamente las cosas de escenario, también soy como un músico o también soy como un pintor, que pinto de verde, tengo una secuencia de verde y después cambio y me viene otra estructura plástica y voy cambiando también, siempre con un sentido, ¿verdad? Digo, no alejarme de un texto, no alejarme de ese director, no alejarme de otras estructuras que no tengan nada que ver con la obra. Y me parece que eso es como muy importante, ¿verdad? En eso. La simpleza entonces también vale en la... Terrible. Pero yo te puedo contar un cuentito. Dale. De la simpleza, que es lo más simple, que es Comedia Nacional, por supuesto, Sala Verdi. Viste que antes haces un contrato, y haces un contrato para trabajar, que está todo bien. En ese contrato leo el texto, converso con el director, que yo tengo que hacer la escenografía. En ese momento me dice, vamos a ver un ensayo, que está bien, hay que ver un ensayo con el texto. Antes de empezar a proyectar, me dice, ven a ver un ensayo. Veo el ensayo que estaban ensayando, En el momento, veo, le dije, ya tengo la idea de la escenografía. Ah, sí, qué bien. ¿Ya tenés la idea? Sí, ya se me ocurrió una idea brutal. ¿Qué? No colocar escenografía, levantar todas las patas, viste lo que es la pata de la tenor, dejar las paredes libres, y es eso. Ay, ¿cómo? Y así de determinada manera le expliqué, y me dice, qué brutal, eso me parece bárbaro. Y me dice, pero tenemos un problema. ¿Cómo le explicamos a la gente y a la administración de esa época que tú hiciste una escenografía sin colocar escenografía? Entonces eso fue, se quedaron así, ¿y cómo hacemos? Ay, no sé, ese tema no sé. Y le tuvimos que explicar a la dirección de ese momento, no sé quién estaba ahí, ¿viste? Creo que Denis Molina, no me acuerdo, ¿viste? Fue hace muchos años. ¿Cómo? Pero entonces ellos me decían, ¿pero cómo vas a firmar escenografía si no hay? Y yo le dije, pero el escenógrafo, pero hay era simple, hay una idea de levantar, y además le decía, te ahorro plata. Digo, claro. ¿Cuánto vale una escenografía? Y ahora resolvemos eso sin colocar escenografía. Y me hace, pero no hay escenografía. La discusión esa fue buenísima y ahí le expliqué el concepto del escenógrafo, que el escenógrafo no tiene que colocar todo, sino es colocar ideas. Una de las tendencias contemporáneas de la escenografía es que cada creador puede modificar, variar su concepción según cada proyecto dramático específico, incluso desmaterializando lo que antes era decorado. Llega entonces a ser difícil discernir las aportaciones respectivas del director, del iluminador, del actor o del músico, y se hace del espacio escénico un elemento dinámico. Osvaldo, vamos a hablar del Solís. ¿Cuáles fueron tus primeros contactos con el Teatro Solís? ¿Fue primero la Farmacia Solís o el Teatro Solís? ¿Qué fue primero? No, primero el teatro. No, el teatro. La farmacia porque estamos en la farmacia, ajá, ¿verdad? Porque qué casualidad, ¿no? Bueno, pero claro. Primero te explico un poco lo del Solís. Cuando yo hice, creo que estaba de director hasta Denis Molina, me parece. Digo, que hace como 20 y pico de años, digo, que yo empecé a trabajar un poco en el Solís, donde el Solís no es lo que es ahora, por supuesto, ¿no? Donde se trabajaba con una parrilla tradicional, los puentes todo de madera, todo realmente era tipo pulmón, ¿verdad?
Cuando entraste a este Solís nuevo y miraste el escenario... Bueno, bueno, ¿qué pasa? Yo vi un poco el proceso. Ah, también, lo viste el proceso. Claro, siempre cuando hay un movimiento en el teatro, un movimiento de un cambio desde una puerta, toda la gente atrás dice no. Siempre, pero es como medio normal, ¿no? Y cuando entras decís no. Después lo empezás a trabajar con el tiempo y realmente se empiezas a encontrar como realmente esto lo que yo pensaba que no funcionaba rápidamente, porque uno tiene cosas, digo, nosotros tenemos los uruguayos muy ligeramente, bueno, esto no, porque realmente estaba antes, y después el teatro empezó a funcionar, tiene toda su estructura, y que el escenario realmente, la parte de maquinaria, de luces, de todo eso, es una maravilla a nivel internacional, ¿verdad? Yo creo ¿Qué anécdotas tenés con el Solís? Tengo varias, ¿verdad? Como a veces no me dejaban pintar, digo, a mí me encantaba un poco usar el piso del escenario y la parrilla, ¿verdad? El uso de la parrilla, que son con las cuerdas clásicas y todo eso, digo, es una cosa que me gustaba, pero que ya estaba usado. Mira qué cosa, viste, yo cuando digo usado es porque yo quería inventar, quiero como innovar. Ya estaba gastado. Ya estaba gastado de esos bastidores, de los telones que bajaban, subían. Me gustaba hacer determinadas cosas, ¿verdad? Otro tipo de escenografía más plástica, más con volúmenes, usar realmente los escenarios con su profundidad. Me gustaba abrir también el escenario, ¿verdad? Digo, abrirle, sacarle las patas, digo, me gustaba mover otro tipo. Y le tenía un respeto, digo, muy importante al Solís, porque ahí pasaron las grandes figuras a nivel internacional. El Solís, y además el Solís, cuando yo viajo al exterior con espectáculos, el Solís, gente que ha tocado, que ha venido al teatro, hablan del Solís como es una maravilla, ¿no? Como es unos grandes teatros a nivel internacional, ¿no? ¿Ibas a hacer escenografía o a sí, pintar arriba? Exacto. Bueno, íbamos, viste la parte donde está la araña famosa, que parece la araña de Drácula, sí, que se metía adentro la araña, creo que ahora la sacaron, la araña para limpiarla, había todo un hueco arriba, y era todo un piso de madera donde los grandes escenógrafos de esa época dejaban sus firmas, todo ese tipo de cosas, que el piso era de madera, estaba todo pintado, porque ahora no lo tiene el Solís, pero antes los grandes teatros tenían sus talleres. Esos talleres realmente eran los que trabajaban arriba se pintaba, se proyectaba, los grandes realizadores pensaban ahí, la chapa estaba un poco, los calores y los fríos eran bastante abundantes, ¿verdad? Pero realmente un espacio realmente lindísimo, tanto hasta que se puede hacer una sala ahora ahí, ¿verdad? Es un espacio espectacular. ¿Qué escenografías te acordás que hiciste así, ahí en el Solís? Con Curi hice una con todo telas, no me acuerdo, era todo telas, era todo con grandes telones antiguos y con espejos, de esas cosas que me encantaba a mí agarrar y armar en escenografía. La época de los espejos tuyas. Es tuya. Pero me decís que pasaba por varias. Claro. No, lo que me gustaba que no era una escenografía proyectada previamente. Ajá. Mira, ahí, porque también los escenógrafos se manejan otras cosas, ¿no? A ver. A veces haces un proyecto, ¿verdad? Haces una maquette, como ves ahí, ¿no? ¿Verdad? Y lees la obra. Pero a veces, con Curi realmente, a veces me dice, vení a ver un ensayo. Ese ensayo que ves, entonces ocurrite algo plástico que se muevan los actores en esto. Entonces, esa obra realmente vino, esos estaban ensayando en el Solís, y yo miré para los costados y hice así, pero ¿qué se podría hacer? Y agarré esos grandes telones negros que tenía el Solís, ¿viste? Las patas y las proyecciones antiguamente, más todas las telas de la Sala Verdi, junté montones de tela y empecé a hacer una escenografía ya con algo existente, que me gusta eso. Y ahí armamos un espacio brutal con Curi, que le encanta, que es un tipo que plásticamente le gusta mucho, ¿verdad? Ahora los escenógrafos están muy involucrados en el asunto plástico, ¿verdad? Les interesa mover el espacio, te dan ideas, mueven cosas, porque ellos mueven los actores ahí, ¿no? ¿Verdad? Y eso me pareció bárbaro. También otra Bernarda Alba también que hice con Aguilera,
también metí solamente, y ahí hice una síntesis, ¿verdad?, de 2 troncos y nada más. Metí 2 troncos enormes que me decían, Osvaldo, ¿cómo lo vamos a colgar? Esos troncos que pesan realmente, porque realmente vos a veces traes, a mí me gusta mucho encontrar cosas reales y transformarlas, ¿verdad? ¿Y con los alumnos, Osvaldo? Bueno, los alumnos yo siempre digo que los alumnos que tengo, como una camada de alumnos, yo tengo 25 años haciendo de la escuela, los alumnos del EMAD están el 80% alimentando todos los teatros de la escuela, están alimentando todos los teatros. El Solís tiene una camada enorme de técnicos que han salido, y me parece que yo siempre digo que no soy docente, yo soy un conductor solamente de ideas, ¿verdad? Lo metés acá, borrás todo, si no lo haces otro, ¿no? Pero en este cartón borras todo y metes las 2 aberturas, metes el balcón, metes... Desde la apertura de los estudios del área técnica en la Escuela Municipal de Arte Dramático, Osvaldo Reino es el único de sus docentes dedicado a la enseñanza de escenografía y espacio escénico, por lo que varias nuevas generaciones de profesionales han sido formadas por él. Es posible también ver su manera de enseñar materializada en los múltiples trabajos profesionales que ha llevado adelante junto a exalumnos. Y yo le digo que un artista realmente no es el nombre del artista, sino es un trabajador. Es un tipo que trabaja como cualquier otro, lo que hace determinadas cosas. Eso de que creo que se terminó, de que el artista lo tocaba, no sé, alguien, y vos no es mentira, siempre fue. Ese es el trabajador. Cuando encontramos las grandes figuras, bueno, yo he trabajado, como te dije, internacional, con Susana, con Alcón, esa gente se cree que la gente va a la casa y va en ese programa que hace, o en el teatro cuando va al Alcón, trabaja 8 o 15 horas por día. Y Alfredo Alcón, que es un gran, en la Argentina conocido, tiembla antes de levantarse el telón, las rodillas le tiemblan. Voy a decir, pero ¿cómo puede ser? Porque es un tipo que vive diariamente eso, ¿verdad? Nosotros también tenemos grandes actores también que tiemblan al levantarse el telón. Digo, metafórico, ¿no? Pero tiene, es decir, y ese tipo no tiene un oficio, ese es el oficio. ¿Cómo te gustaría que evolucione el diseño teatral en el Uruguay? ¿Es necesario que evolucione o no? No, yo pienso que, bueno, el diseño, la evolución del diseño es la sinceridad. Me parece que alguien que tiene que hacer un diseño tiene que realmente hacer lo que siente. Donde tú hagas un diseño pensando que esto no se usa, no lo hago, que esto no porque no lo hago, que esto... Yo pienso que vos tenés que poner tu alma realmente en ese espectáculo y en ese diseño, lo que tú pienses. Yo no tengo una estructura en la escenografía, no hay un método de decir, para ser escenógrafo no tenés que poner tal material, o para ser escenógrafo no, absolutamente. Ya eso se liquidó. Me parece que con una buena idea y un buen equipo funciona realmente. El escenógrafo se ha transformado en un inventor. A mí me gusta la palabra inventor, que es como media vieja, ¿no? Pero es un tipo que inventa, ¿ves? ¿Qué estoy inventando, verdad? Y además, a mí lo que me gusta mucho es que me llamen los elencos o los directores para que invente y no para que haga una escenografía. ¿Viste? Me gusta decir, Osvaldo, tengo esto, ¿cómo lo soluciono? Eso me parece una maravilla, que yo le invente a él determinada cosa. Digo, bueno, pone 4 ladrillitos, tira 20 hojas. Eso me gusta. Y realmente lo experimentan y realmente me parece como lindo, ¿no? Hoy hablábamos de los materiales que elegís para trabajar. ¿Depende entonces de las distintas épocas por las que pasás? ¿Por qué época estás pasando ahora? ¿Cómo va eso? Bueno, ahora estoy pasando, ¿cómo te voy a explicar? Estoy como realista total, estoy como un viejo escenógrafo, que es lo peor que le puedes dar, pero me parece como moderno. Es decir, estoy otra vez volviendo, después que pasé por los acrílicos, por el agua, por la tierra, por los espejos, por los troncos, por el fierro herrumbrado, las ventanas que se caen, chicos, ya no me queda más. Y ahora volví
al living, al living de tu casa, ¿verdad? Que me gusta hacer una escenografía ahora realista. ¿Viste? ¿Y por qué? ¿Qué quieres decir porque ahora? No me doy cuenta, pero quizás porque a lo mejor estoy necesitando como, o a lo mejor esa cosa de interior, de acogerme, de estar más alimentado más en mí mismo, y me gusta ya ser como la casita. Mirá lo que te digo, quizás hay una cosa realista pero bien hecha, ¿eh? Tejido con esa lana, ¿no? Durante cada función, los espectadores de teatro asisten a un momento único en el que se conjugan las acciones, las luces y el clima que lo envuelve y define. Se llevará de recuerdo las imágenes, las impresiones y los nombres de los que primero las pensaron. El trabajo de estos hombres y mujeres forma parte de la propuesta artística y es visible al público. Sin embargo, ellos, los llamados técnicos, se tornan visibles solamente con el rescate específico de estas miradas. ¿Qué te queda pendiente por hacer, Osvaldo? Muchas cosas. No, realmente, mirá, no sé, pero sí, me quedan muchas cosas, pero yo creo que, digo, ahora quiero como medio descansar un cachito, reflexionar, mira lo que estoy diciendo, terrible, pero ¿y por qué? ¿Eso es una retirada? No. Después siempre vuelvo, siempre, viste, cuando vos decís que te vas de vacaciones y después no te vas, sí, y seguís yendo como el a los jugador, teatros, ¿viste? Los jugadores de fútbol. sí, y después sigo, y después me invitan y sigo, digo... Yo digo siempre, bueno, y me gusta, digo, realmente que me llamen como a todo el mundo, pero lo hago mucho más porque me gusta realmente esos grupos. Yo ahora estoy en el Solís, realmente digo que me gusta que me llamen para el Solís, que es un gran, pero me gusta esos grupos que realmente quieren, esos grupos chicos, que realmente, como empecé yo, ¿verdad? Yo empecé muy, digo, entrando al teatro sin saber, que después empiezan a descubrir ese misterio brutal que es la energía del teatro y el misterio realmente de lo que uno hace.